trabajo duro, pero también de cómo reinventarse, de cómo en algunos momentos complicados, pues darle la vuelta a las cosas y decir, no solo tiro para adelante, que no es poco, sino además lo hago, pues también con un ejemplo de éxito. Ella fue 8 veces campeona de España y ha sido la única gimnasta de gimnasia rítmica que ha acudido, que ha asistido 4 veces a los Juegos Olímpicos. En su momento, además, quiso contar, y nos va a contar también hoy aquí, en su inspiradora charla, en su inspiradora ponencia Más allá del tapiz, nos va a contar cómo logró destacar en un deporte tradicionalmente asociado con las niñas, pero ella fue capaz de continuar esa carrera y también llegar a la cima siendo ya una mujer. Nos va a hablar de ello esta tarde y de esa otra parte, ese otro aspecto que también les comentaba, un momento que suele ser bastante duro en la vida de los deportistas y que pues suele llegar pronto, esa retirada. Ella, lejos de decir, bueno, hasta aquí, le dio la vuelta, como decía, a las cosas, se fortaleció y ahora pues es actriz, es autora de libros de éxito. Algunos de ellos pues los han traído también ustedes para tener la ocasión de que se los firme. Así que le voy a dar paso ya. Es todo un privilegio tenerla con nosotros, Almudena Cid. Se fortaleció y ahora pues es actriz. Ya no va más, ahora es el momento de alcanzar tus sueños. Ningún rival, nadie que te pueda hacer sentir pequeño. Solo pido que lo intentes, que demuestres el valor que llevas dentro. Toda mi fe la he puesto en ti, debes ser valiente. Un corazón firme a latir a tu lado siempre. Y hoy sé que lo que tú nos das no te lo podré pagar. Hoy sé que a través del cristal tú me tienes que escuchar. Bueno. Muy buenas tardes. Gracias al Congreso de Empleo de Canarias por invitarme a esta jornada y estar hoy aquí con vosotros. Bueno, es la hora complicada porque es después de la comida y espero que no se me duerma nadie. Pero sí me gustaría hacer un repaso por lo que ha sido mi vida deportiva, que la gente desde fuera suele ver como a los deportistas como algo heroico lo que hacen y nosotros llegamos a normalizar mucho lo que llevamos a cabo porque al final no deja de ser nuestra profesión. Empecé con 7 añitos en la rítmica como una actividad extraescolar. Mi madre, mientras me hacía la coleta, me daba el cepillo del pelo y yo lo lanzaba al aire y lo quería coger por el mango desde muy pequeña. Y jugamos al Simón dice que con la mano derecha te toques la oreja izquierda, ¿no? Y Simón dice que levantemos la pierna y yo ya pues desde pequeñita levantaba la pierna hasta la oreja. No era consciente de las capacidades o las condiciones que yo tenía como deportista, pero pronto me llamaron para un club de competición y ahí pasé de entrenar 2 horitas a la semana a entrenar todos los días, 4 horas cada día, de lunes a viernes, sábados mañana y tarde 8 horas, domingo por las mañanas otras 4
y los domingos por la tarde descansaba para hacer los deberes. Iba en la guagua a la Icastola, al colegio, y también pues ahí aprovechaba para hacer los deberes. Sintetizaba y aprovechaba muy bien el poquito tiempo que tenía porque me apasionaba la gimnasia y porque me devolvía un sentimiento de competencia, saber que podía mejorar unos centímetros, un poquito más de rotación, me hacía sentirme importante y sentir que avanzaba, y por eso me enganchó tanto la gimnasia. Con 13 años, 14, ya me convocaron para el equipo nacional, no tuve más remedio que marchar de Vitoria a Madrid, a 350 kilómetros de mis padres. Tomé yo la decisión de abandonar a la familia, que esto lo entendí mucho más tarde porque fui yo la que se fue de casa. Y pronto, al poco tiempo, al año y medio, yo ya llegué a mis primeros Juegos Olímpicos. No le suelo dar mucho mérito a esos primeros Juegos porque fue herencia del trabajo que se hizo en el club. Como que todo lo que llegué a realizar dentro del equipo nacional tampoco fue tanto para llegar a esa gran cita. Me acuerdo que lo que más echaba de menos cuando llegué al equipo fue el beso de buenas noches de mis padres, porque bueno, siempre me acostaba con el beso de ellos. Me acuerdo que me consolaba con otras compañeras porque estábamos atravesando la misma situación y llorábamos juntas y se nos pasaban las cosas juntas, ¿no? Entonces, la llegada a esos primeros Juegos fueron con 16 años, fue la más joven de esa competición, de esos Juegos Olímpicos. Me metí en la final olímpica y, claro, me vi compitiendo con las gimnastas que yo tenía en vídeo en VHS y me vi compitiendo con ellas. Y era como, esto que nadie me lo había explicado. De repente me vi en esa circunstancia y cuando volví a Vitoria nos hicieron un recibimiento y nos metieron en un camión de bomberos descapotables. Y en ese camión de bomberos iban las 3 compañeras mías de conjuntos que habían quedado campeonas olímpicas porque era la modalidad de conjuntos, y yo, que había entrado en la final de las 10 quedando novena. Entonces me acuerdo que ellas llevaban colgada la medalla de oro y yo iba en ese camión pues sin medalla, pensando que yo lo que había hecho pues tampoco era tan importante, ¿no? Entonces hubo un ciudadano de Vitoria que me colgó una medalla de cartón y me dijo: tú también te mereces una. Y yo me la quité rápido y se la di a mi madre. Y se lo quedó mi madre. Mi madre lo guarda todo, todo. Después de esos Juegos Olímpicos, me dieron por primera vez en la vida un mes de vacaciones. Y entonces yo engordé 5 kilos, me bajó la menstruación y empecé a notar que me cambiaba el cuerpo, que la niña, como había entrado de niña, ya no era la misma niña. Y entonces empecé a ver los nuevos fichajes que llegaban, que tenían el mismo cuerpo que tenía yo hacía 1 añito y medio, que venían con la motivación como la que tenía yo hace un año y medio, pero que yo de esta manera estaba arrastrando un nuevo cambio corporal y una nueva forma de verme y de que me vieran que me empezaba a afectar. Y entonces fue la primera vez con 17 años que sentí que era prescindible. Era la primera vez que dije: ostras, que mi sitio lo puede ocupar otra persona. ¿Cómo defiendo yo mi sitio viendo la motivación con la que vienen las jóvenes, con el cuerpo de niñas que vienen las jóvenes, y a mí que me está cambiando esto, que yo no quiero que cambie, pero tengo que aceptarlo, ¿no? Entonces se activó ahí como un mecanismo inicial de defensa que lo puedes sostener en un tiempo, pero no siempre, y no todo el tiempo del mundo. Y me acuerdo que intentaba que mi gimnasia pues fuese diferente y no sabía muy bien cómo. Entonces me acuerdo que expresaba mucho con la mirada, con los gestos, la rabia, la ira, el amor, el desamor. Lo empecé a sacar en el tapiz. Empecé a expresar más que nunca, y no era casualidad, era que estaba trasladando lo que a mí me estaba pasando por dentro a mi arte, ¿no? A mi deporte. Y fue una de las cosas que empecé a darme cuenta de que qué puedo hacer con lo que me pasa y cómo puedo reciclarlo para algo y que me dé algo bueno en mi propia profesión, ¿no? Entonces me acuerdo que de cara a los Juegos de Sydney, que eran los segundos, yo había atravesado ese desamor que me había pillado por sorpresa, encima fue con una amiga, o sea, fue horroroso, nadie me había hablado de los amores, yo lo viví en distancia con mis padres, solo hablaba con ellos por teléfonos con la moneda de 25 pesetas y solo gritaba y lloraba, y entonces yo no les podía trasladar esto a mis padres porque si no me sacaban del equipo nacional. Y encima, cada vez que yo iba a Vitoria de vacaciones, los pocos días veía que los cuadros de casa empezaban a ser sustituidos por la imagen de su hija, que aquel paso que di tenía que merecer la pena, y era una decisión mía, nadie me presionaba, pero yo adquirí esa presión, ¿no? Porque mereciera la pena. Antes de los Juegos de Sydney me rompí el menisco, llegué con el corazón roto, con el menisco roto, con la rabia, pero me funcionó la rabia para esos Juegos Olímpicos y hice la competición de mi vida. Ahora, cuando terminaron esos Juegos, me metí en esa final, dije, tengo que cambiar algo porque esto es insostenible.
Y volví a Vitoria, me operé, me recuperé de la rodilla, volví a entrenar con mi entrenadora del club, me recuperé, empecé a darme cuenta que había perdido un poco la extensión de espalda y que con esta entrenadora empezaba a recuperar las condiciones que yo tenía antes. Y entonces, porque en ese momento, después de Sydney, había un vacío de poder en la federación, no había seleccionadora y entonces tampoco había estructura. Pero a los 4 meses la estructura se montó y entonces me llamaron y me dijeron, Almudena, tienes que venir a Madrid. Y dije, espera, no, o sea, estoy con mi entrenadora, estoy recuperando mi extensión de espalda, mi gimnasia de antes, me he recuperado de la rodilla, allí no puedo ir porque está el desamor. O sea, no, o sea, yo a Madrid no puedo ir. Bueno, o vienes o te atienes a las consecuencias, ¿no? Entonces, me di cuenta que me estaba enfrentando a mi propia estructura, ¿no? Y dije, bueno, si al final mis resultados son los de ellos, ¿no? ¿Qué más da donde esté entrenando? Pero era algo que no se entendía en esta federación, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tendré que demostrar que donde estoy es donde mejor voy a estar para mis resultados. Bueno, resumiéndolo un poco, fueron 8 años de consecuencias. Lo que me mantuvo en la élite esos 8 años fue que la gimnasia ya no la hacía para las jueces, para que me dieran una buena puntuación. Empecé a entender que la gimnasia primero la tenía que hacer para mí y tenía que hacerla para el público. Porque nuestro deporte es como un arte, que tú puedes hacerlo en tu casa, pero si tú no expones tu cuadro, tú no expones tu obra de teatro, tú no cuentas o no escribes tu libro o no ruedas tu película, nadie sabe lo que quieres contar, ¿no? Entonces me di cuenta que mi labor era entender por qué y para qué hacía este deporte y para quién lo hacía, ¿no? Y entonces el hecho de hacerlo para el público activó algo que tenía en mí oculto, que era la parte más creativa, que yo de verdad que no sabía que yo tenía este aspecto, hasta que cogió mucho sentido. Me puse a investigar cómo sorprender al público y que no fuera con extensiones de piernas ni espalda ni nada, sino haciendo algo diferente. Yo me acuerdo que todas las gimnastas rodaban la pelota por los brazos o por la espalda, por superficies anchas, y un día dije, yo quiero rodar la pelota por las piernas, y me puse a investigar, ¿no? Por aquí, con las piernas abiertas en frontal, no me parecía estético, y finalmente encontré la forma de hacerlo, que fue este elemento, uy, espera, ahí, el play, ahí. Sí, exacto. La pelota rueda por las piernas, sin manos y fuera del campo visual. En su momento me daban una décima y me aplaudía mucho el público porque hacía algo en el último segundo de los 90 segundos, me jugaba el ejercicio en este rodamiento por una décima. Pero para mí era mi sello de identidad, porque me di cuenta que es cuando arrancaba el aplauso más fuerte del público, ¿no? No es porque fuera al final, sino porque hacía algo espectacular. Actualmente este rodamiento ahora vale 4 décimas, más la bonificación de originalidad 3 décimas, vale 0,7 20 años después. Fue como el inicio de una forma de hacer gimnasia diferente, inventar elementos nuevos con el aparato y que no fuera solo lo espectacular lo que se hacía con el cuerpo, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba marcando una especie de tendencia sin darme cuenta de eso que estaba haciendo. Y no es casualidad que yo tuviese esa inquietud por inventar, porque el causante fue mi abuelo. Mi abuelo fue poeta, rapsoda, guía turístico, trabajó en una harinería, también trabajó en una charca, era arqueólogo, era escultor y pintor, todo autodidacta. Y me acuerdo que cuando yo paseaba por el campo donde él tenía sus monigotes, él me decía, yo es que no puedo ver en el campo lo que no pertenece al campo, ¿no? Y entonces mi abuelo lo que iba cogiendo todo lo que encontraba en el campo que no pertenecía a él, llantas, vasijas, cencerros, esqueletos de cosas, y candados y todo. Y entonces él cogía todo y empezaba a crear monigotes, esculturas y les ponía nombres, ¿no? Ese espacio a él lo llama el rincón de los engendros. Y entonces paseando por él había uno que era un váter que le salían 3 palos y a veces no entendía muy bien las esculturas de mi abuelo. Y entonces el palo del medio le había puesto tenía como una parte más ancha, le había dibujado así como una boca con 2 dientitos así y luego le salían como 2 brazos, ¿no? Los otros palos. Y entonces ponía debajo sos. Entonces, el váter y los 3 palos. Y abuelo, ¿esto qué es? Dice, ¿esto? El hombre que se hunde en su propia mierda. Y yo, pues, sí, a veces pasa, sí, sí. Y yo, ¿y este otro? Y era una especie de pájaro, un trozo de madera, que eran como
dos alas y era un pájaro. Y dice, este es como tú, cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer, eres como el ave fénix. Y entonces, aquello me marcó mucho, porque yo veía cómo mi abuelo le daba más utilidad o una doble utilidad a las cosas. Y entonces creo que marcó una parte de mi esencia y de mi forma de ser. Al final de mi carrera deportiva, ya llegué a los Juegos Olímpicos de Atenas, conseguí el diploma olímpico, me volví a meter en la final. Llegué a los Juegos Olímpicos de Pekín, volví a meterme en la final. El edadismo este que se vive en las empresas, ¿no?, que nos asusta tanto, sobre todo también a las mujeres. Claro, yo lo viví con 20 años. Yo era la abuela de la gimnasia con 20 años. Las gimnastas no aguantaban más de 20 años. Y yo conseguí estirar mi carrera deportiva hasta los 28 años por coherencia. Yo a lo único que me agarré durante esos 8 años, desde que la federación me dijo o vienes o te atienes a las consecuencias, fue la coherencia. Porque yo veía bailarinas sobre un escenario siendo madres, siendo mujeres de 40 años, las veía expresarse en el escenario cada vez con más presencia, y decía, pero esto tiene que ser como lo nuestro. Cuanto más tiempo convivamos con los aparatos, cuanta más destreza tenemos con los aparatos, más facilidad tenemos de enseñarlo al público. ¿Cómo puede ser que los años no nos sumen? Y entonces me agarré a eso y es el motivo por el que yo extendí tanto mi carrera. Ahora en los Juegos Olímpicos de París, que he podido comentar la gimnasia, había una gimnasta de Eslovenia con 30 años compitiendo con la campeona olímpica de 17. Ambas estuvieron en la final olímpica y lo vimos normal. Entonces, no es que anime yo a alguien cuando se encuentra un obstáculo o vea que es algo imposible porque hay un techo de cristal o la sociedad dice que no o parece que es que no. Escuchar la coherencia. Si es coherente para ti, es como sigue por ese camino porque es tu sentido de la vida, ¿no? Al menos era mi sentido de alargar mi carrera. Casualmente, en el final de mi carrera deportiva llevaba un maillot. Y esta anécdota no la suelo contar, pero el otro día hice una exposición delante de 9.600 personas en un evento deportivo de rítmica. Y mi primer maillot que llevé fue un maillot que mi madre me llevó a una tienda de telas al peso. Y me dijo, coge las 2 telas que más te gusten y con eso te voy a confeccionar un maillot. A mí me pareció increíble poder elegir mi postre favorito, que era nata y fresa. Entonces cogí un trozo rosa, un trozo blanco y mi madre me hizo el maillot de nata y fresa. No es casualidad que en el final de mi carrera, mi último maillot fuera un maillot con un ave fénix dibujado en el pecho y encima fuera de nata y fresa. Y esto es algo a lo que he caído con muchísimo de tiempo después, que digo, esa niña pequeña que a veces nos olvidamos, o niño pequeño que llevamos y que como la vida nos golpea, lo vamos dejando ahí porque parece que no podemos llegar a ver y ser como éramos o sentir como sentíamos. Es como que nunca he querido olvidarlo y lo hacían en esa representación en mis propios maillots. Y es curioso porque a mí me ha hecho mucho que reflexionar y también sobre cómo los cuerpos van cambiando, las tendencias van cambiando y tu cuerpo, los patrones cambian y te vas adaptando a los maillots que te hacen sentir cómoda. Y luego nos damos cuenta que en la vida a veces adoptamos ropajes o estilos o formas de vida que no son cómodos y no somos capaces de cambiarlo cuando con la ropa lo hacemos con total normalidad, ¿no? Entonces esto también a mí me hizo reflexionar mucho. Mi final de mi carrera fue ideal, tengo que decirlo. Hay deportistas que una lesión les retira o ven que otros deportistas están ya pasándoles y tienen que decidir hasta aquí, o una selección que el entrenador, seleccionador no quiere contar contigo. En mi caso, yo elegí el dónde, cuándo y cómo hacerlo. Decidí besar el tapiz, tener ese símbolo, ¿no?, ese momento que representase el final de mi carrera deportiva. Y esto es algo que con los años también ha cogido muchísimo valor, y es que cuando cambiemos de lugar, cambiemos de trabajo, cambiemos de entorno, cambiemos de forma de familia, lo que sea, es como cerrar esos círculos, ¿no? Y para mí fue muy, muy, muy potente tener ese instante para coger fuerza más adelante, que ahora os lo contaré. Terminé mi carrera en ese momento tan bonito y aun y todo atravesamos una bajada al infierno, porque de repente sientes que tú te has manejado y te has defendido en la vida con la rítmica. Mi forma de gritar y de defender mi coherencia era con la gimnasia. Y el día de la retirada sentí que no tenía herramientas o armas para seguir defendiéndome en el mundo, porque había desaparecido la gimnasia, o al menos había desaparecido yo del tapiz, ¿no? Y no tenía el escenario donde poder defenderme, ¿no? Entonces, siempre digo que
Para mí no es casualidad que me reciclara como actriz o que me pusiera a escribir mis libros infantiles. Empecé a escribirlos porque necesitaba ordenar mi paso por el deporte. Primero entender cuál había sido mi paso, qué rescataba del deporte y qué no tenía que trasladar. Y una de las cosas que me di cuenta es que yo, para ser una grandísima deportista, para ser élite, tuve que hacer esfuerzos y sacrificios. Y entonces, cuando me tocó atravesar esta transición tan complicada, también llena de críticas, cuando decides estrenar en el Centro Dramático Nacional y ves que hay actores que llevan años trabajando en la industria y no han tenido esa oportunidad, entender que no les siente bien que a ti te den de repente una oportunidad y tener que demostrarlo doblemente para hacerte valer y que te respeten, porque esa obra, e incluso mi trabajo, fue criticado antes de enseñarlo, ni siquiera había subido a un escenario, ¿no? Entonces me di cuenta de que me tocaba volver a pelear, igual no con una federación, pero que la vida es así, que estamos constantemente tratando de sacar adelante lo que por lo que nosotros creemos o lo que nos mueve, ¿no?, en la vida. Y tengo que decir que también me he encontrado con personas que han sabido ver lo que otros igual no veían, ¿no? Sergio Peris Mencheta, un grandísimo director y actor, me cogió para su primera obra de teatro, no por ser buena actriz, porque no había visto ningún trabajo mío. Me cogió porque sabía que era una mujer comprometida. Y él supo ver que el valor del compromiso era más importante que incluso el talento, pero que luego encima reconoció la capacidad mía como actriz, ¿no? Y esto para mí fue también maravilloso, porque a la hora de yo juzgar o de yo ver o de yo actuar, tengo muy en cuenta esto que otras personas no han podido ver en ti y que tú querías que vieran de ti, ¿no? La travesía, la transición, no la viví con mucha brusquedad, porque sentí que estaba haciendo algo que necesitaba hacer, que era seguir expresándome al público, ¿no?, o a la gente, contar historias. Lo había hecho a través del cuerpo y de repente pues otras formas de contarlo es a través de la escritura o a través de la palabra. Y para mí era coherente. Entonces, por eso creo que he podido reciclarme en estas otras profesiones, porque no he dudado de lo que yo quería hacer o de lo que yo necesitaba hacer, ¿no? Pero una no está exenta de que la vida le ponga del revés, porque como deportista pierdes la identidad de deportista, crees que esa identidad la has perdido y tienes que crearte una nueva, te creas la de actriz, te creas la de escritora o la de conferenciante o la de la que sea, la de tía, y se suma a la de gimnasta, porque yo sigo midiendo los espacios por metros de cinta, o cojo un vaso y sé si pesa 150 gramos como una maza, o voy a coger algo de arriba y sin querer vuelve la gimnasta, ¿no? Entonces, es como que todo es acumulativo, que una experiencia anterior te sirve para lo siguiente, que no partes de cero. Y eso lo sentí muy, muy fuertemente con mi transición a la interpretación o a otras maneras que me he ido desarrollando en esta vida. Pero cuando mi vida personal se destrozó, me vi en un hoyo. Nunca, ni con el menisco roto, ni con un pie roto, ni con la ciática, ni con el problema federativo, había caído a ese lugar tan profundo. Hay un movimiento en la rítmica, que es este, que es el dorsal, se lo veréis a muchísimas gimnastas, y es literal. Te pones boca abajo, pero no te caes, que aunque te pongas del revés, no por eso pierdes el equilibrio, ¿no? Y es verdad que para hacer este movimiento necesitas relajar una parte de tu cuerpo y tensar otra parte de tu cuerpo, y jugar con estas dos sensaciones de tensión y relajación. Y es difícil de conseguir porque se necesita mucha técnica, pero me ayudó a entender que aunque yo en ese momento de mi vida estaba boca abajo, tenía que seguir activando esos músculos necesarios y dejar estar lo que no podía controlar, ¿no? Y es aquí donde empezaron a aparecer, esto que tanto te gusta, pues estas analogías y herramientas que yo adquirí dentro del deporte, de la gimnasia, porque la gente asocia el deporte con cosas maravillosas, valores maravillosos, compañerismo, esfuerzo, superación, puntualidad, muchos valores que por eso la sociedad joven deben iniciarse en la práctica deportiva, porque se adquieren con naturalidad. Pero es que además de eso, yo justo cuando me pasó esta vuelta, ¿no?, este revés, estaba haciendo una función de teatro que se llamaba Una historia de amor. Y en la obra de teatro decían los actores principales,
le dejaban una actriz a la otra de forma sorpresiva, la pareja, sin decirle los porqués, ¿no? Y en la obra de teatro había un paso de tiempo de 10 años y finalmente se resolvía y era por los celos. Y dije, estando en la obra, estando hecha polvo, yo seguía yendo al teatro, seguía moviéndome, no me paraba, porque había adquirido un gran compromiso, por lo que Sergio Peris Mencheta me cogió para la obra de teatro. Yo estaba comprometida con una obra de teatro y tenía que ir a trabajar, a pesar de yo estar destrozada más que nunca. Yo no quería vivir, o sea, hubo un momento que yo quise dar un volantazo y decir, hasta aquí, ¿no? Por el dolor. Pero había algo de decir, si tú has podido competir con dolor, ¿por qué no vas a poder subir a un escenario con dolor? Entendí el dolor del alma como el dolor de una lesión, igual. Y entonces me subí al escenario y en la historia de la obra empecé a entender cosas que no había entendido hasta el momento. Y es que habían sido esos celos, que había que dejar que pasara el tiempo. Entonces la obra me empezaba a hablar. Y entonces cada día quería ir para ver si me decía algo nuevo para mi situación, que no me decía muchas más. Pero a mí me daba esta sensación. Y entonces yo iba a la obra y decía, ostras, esto es como la cinta. La cinta tiene que estar en constante movimiento, no puede parar. Si para te penalizan. Tú tienes que mover la muñeca. Vale, en ese momento igual no la podía mover yo, la estaba moviendo mi amigo Tino, mi amiga Marisa, mis padres, ¿no? Alguien los mueve por ti un tiempo, pero pum, enseguida tienes que coger tú y decir, venga, muévete, muévete, que no puedes tocar, ¿no? Y ahora, ¿cómo la mueves? Porque si cambias un plano a otro y no miras el final, tú te haces un nudo y tienes que pararte y saber cómo hiciste el nudo, ¿no? O sea, no hay que moverlo de cualquier forma, hay que moverla bien, con la técnica precisa, ¿no? Entonces, mi preocupación en ese momento fue mover la cinta con sentido, no a lo loco, ¿no? Para no crear nudos que me fueran a parar otra vez, ¿no? Entonces, esa cinta que tanto había manejado en mi vida, que tanto uso le había dado, como que cogió una importancia muchísimo más grande. Luego tenemos otro aparato que es la cuerda, que los que somos de los 80 o más, hemos jugado en el recreo a la comba, ¿no? Y vemos que esa cuerda nos valía a todos por igual, ¿no? Pero mi cuerda de gimnasia, la mía, era única para mí, porque es para mi medida. Mi cuerda no te va a valer ni a ti, ni a ti, ni a ti, a ninguno, porque mi cuerda era para mí, para mis axilas, ¿no? Y esto, la cuerda es un aparato además que es muy babosa, o sea que para crearle firmeza requiere de muchísima, muchísima, muchísima técnica. Y esto se consigue con los años. Y entonces para mí era un poco como las emociones, que yo no las podía controlar sin técnica, pero podía entender lo que me estaba pasando y prestarle atención para que no se desdibujase el final de la comba, tenía que tirar un poquito más del brazo de arriba y retener el de abajo, ¿no? Y dije, espera, es que tengo que atender lo que está pasando, lo que siento, no dejarlo por arriba, no, estoy mal, no, estoy mal, ¿qué te hace estar mal? ¿Por qué te hace estar mal? No, entrar en el detalle, ¿no? Porque en la rítmica, si no hay detalle, no hay técnica. Luego hay otro aparato maravilloso que es la pelota. La pelota pesa 400 gramos, ¿no? Tenemos que sentir su peso. Es el aparato que mejor se adapta a nuestro cuerpo, el que podemos hacer sentir que forma parte de nosotros, como si fuese una extensión. Es el que podemos sentir, ¿no? En cada rodamiento. Y para mí fue muy revelador entender lo que me pasaba a través de este aparato, porque tenía que adaptar lo que estaba pasando a mi cuerpo. Porque si nosotros cuando viene la pelota la rechazamos, no la acompañamos, se va fuera del tapiz y tienes que salir luego encima corriendo haciendo el ridículo a por ella y volver otra vez, ¿no? Entonces tenemos que sentirla, mirarla hasta el final y acompañarla, no rechazarla. Y dije, yo tengo que adaptar este dolor o lo que me está pasando a mí, no rechazarlo, no eludirlo, sentirlo como algo mío. Incluso puedo llegar a hacer hasta arte, ¿no? Con lo que está pasando. Y eso es lo que hacen muchos escritores, muchos directores, ¿no? Cuando les pasa algo, lo trasladan a algo para crear una cosa nueva. Y esto la pelota me lo reflejó muy, muy bien. Luego tenemos otros dos aparatos que son las mazas, que ya no es un aparato, son dos. Entonces, cuando cogemos con una manita y lanzamos las dos al aire, si abrimos unos milímetros de más los dedos, las mazas suben paralelas, se van abriendo al subir y al bajar, por unos milímetros. Y entonces las gimnastas, claro, tenemos que decidir si cojo esta y se cae la otra, o miro a la otra y que se caiga la otra. Pero no,
trabajamos y ensayamos para mirar las dos, sin mirar. Ampliamos el campo visual. Activamos esta capacidad de ver sin tener que mirar directamente, ¿no? Y esto fue también muy revelador en un momento tan crítico mío, y es, no veas solo lo que te ha pasado, porque si no, no estás viendo todo lo que te están ayudando. Yo veía a mis compañeros de teatro, que me vislumbré en tirada por un ataque de ansiedad que me dio, todos esperando, ¡quedan 5! Y todos diciendo, Almu, anulamos. Y entonces les vi. Dije, no anulamos. Y detrás de la regidora que fuimos, hicimos la función. Entonces, yo me di cuenta que ya no solo estar arropada de los compañeros de que estábamos siguiendo adelante con el trabajo, sino que había una persona que me estaba ayudando donde dormir. O sea, me estaban facilitando la vida sin yo darme tanta cuenta, ¿no? O sea, parecía que lo que estaba pasando tenía que ser lo que tenía que ser y no. Entonces, cuando tú pones perspectiva, eres consciente de todo el mapa, de todo lo que está pasando y puedes tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y esto, claro, este aparato maravilloso, estos dos aparatos, hay un momento en el final de Pekín que me pasó justamente esto, que las cogí y además que dije, esto es porque lo he trabajado muchas veces. O sea, es algo que tenemos que trabajar a diario, el ver periféricamente, no ver solo lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego está el aro. El aro es el único que podemos adentrarnos en él y traspasarlo. Y hay un elemento que me enseñó mucho, porque el aro estaba rotando en el cuello y yo quería pasarlo a la pierna de arriba. Entonces digo, cuando el aro esté delante, yo subo la pierna y cuando el aro venga para aquí, yo bajo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que la primera vez que lo probé sin técnica, porque me lo estaba inventando yo, metí la pierna, esta fue muy bien, pero cuando fui a sacar el tronco, me dio en toda la nariz. Porque era lo último en salir, claro. Y entonces ya cogí el elemento con miedo, porque ya me había golpeado. Entonces, siempre que iba a atacar el movimiento, había tensión y me volvía a dar, había tensión y me volvía a dar. Hasta que entendí por qué me había golpeado la primera vez. Y no era porque iba con tensión, sino porque no sabía cuál era la técnica. Pero ya sabía que el tronco tenía que sacarlo un poquito antes. Entonces me relajé. Y entonces el cuerpo salió sin golpear. Y entonces entendí ese equilibrio tan complicado que existe entre la tensión y la relajación. Que no podemos estar ni excesivamente tensos ni excesivamente relajados. Que tiene que haber un equilibrio y que depende en qué contexto estés, hay unas partes que sí que tienen que tener un poquito más de tensión y otras más de relajación, como en este elemento. El pie de abajo, el glúteo está súper apretado, el dedo está empujando hacia arriba, hay fuerzas contrapuestas para no caer y en cambio el tronco está relajado, porque si yo le pusiera tensión no bajaría. Y luego el impulso de vuelta, ¿no? Entonces nosotros nos manejamos con mucha disociación del cuerpo. La fuerza que ejercemos en la mano no puede influir en la pierna de abajo. Entonces, la vida es así. Ni podemos ir por la vida, ¿no?, tensos, ni podemos ir como si fuéramos aquí chicles, ¿no? Estamos como, ¿no?, en esa cosa. Y yo veo que la vida debe ser un poco así, ¿no?, para que podamos manejarnos y poder estar prevenidos cuando tengamos que reaccionar o cuando podamos dejar que algo pase sin que nos influya en exceso, ¿no? En el final de mi carrera, ahí esta anécdota la quiero contar ya casi como para cerrar, creo. Antes de esta, hay otra cosita también que aprendí en este periplo de mi vida, mi corta vida o la que queramos ver. Os he dicho que tuve que hacer muchos sacrificios, porque irte de casa supone un sacrificio. Yo nunca lo catalogué como un sacrificio, pensé que estaba luchando por mis sueños. Pero fue un sacrificio porque yo nunca recuperaré mi infancia con mis hermanos ni con mis padres. Puedo volver ahora a Vitoria, que me voy a volver, porque necesito estar en mis raíces, pero son etapas que por esas decisiones no van a volver, ¿no? Me di cuenta que justo cuando me retiré, ese mecanismo de sacrificio y esfuerzo, que pensaba que eran lo mismo, lo apliqué en mi vida también personal y en la laboral. Y entonces creo que es un foro importante también para compartirlo. Hay una fábula que explica muy bien esta diferencia y es la fábula del cerdo y la gallina. Y es cuando la gallina le dice al cerdo, vamos a abrir un restaurante de desayunos. Y dice el cerdo, bien.
Y dice, ¿pero de qué va a ser el desayuno? Y dice, muy fácil, bien, ¿pero de qué? Huevos con bacon. ¿No? Bueno, en la élite necesitamos el sacrificio, porque si no, no llegas a esa excelencia. Pero en la vida, o para la vida, yo lo confundí. Pensé que con super sacrificios podía conseguir mi estabilidad matrimonial o mi vida. Y no es así. Porque en ese sacrificio tu esencia se va por el camino, que es lo que le pasa al cerdo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y que al menos si estamos haciendo sacrificios porque nos interesa, porque estamos en un momento de nuestra vida que queremos dar ese salto o que nos merece la pena porque quieres conseguir eso, porque estás siendo súper exigente contigo y quieres hacerlo en este periodo de tu vida, atender a los sacrificios. Por lo menos colocarlos y decir, me estoy sacrificando en esto, me estoy sacrificando en esto, para que cuando pase lo tengas identificado y el golpe sea un poco más sutil. O al menos durante ese periodo que estás sacrificando, sin querer, hay algo de ti que vas a cuidar y ya no vas a hacer ese sacrificio completo, ¿no? Y ya para finalizar, hay una anécdota. A mí me cogió una marca de ropa como imagen de Europa. Me sentí súper importante en el mundo, porque en la rítmica nunca habíamos tenido un patrocinio personal. Siempre había sido un patrocinio para el equipo nacional. Y era la primera vez que una gimnasta tenía una marca de ropa. Y entonces me acuerdo que estaba en las fachadas de las obras, en los coches, en todas las tiendas. Me fui a Bakú, a Azerbaiyán, a la primera Copa del Mundo. Y mi cara lo patrocinaba la marca. Y mi cara estaba alrededor del tapiz. Me dio mucha vergüenza porque, claro, digo, tiene que ser la cara de la campeona del mundo, no la mía, ¿no? Y claro, esta marca había cogido mi historia porque veían que iba a hacer historia, que iba a ser la única gimnasta en el mundo, que iba a competir en 4 Juegos Olímpicos, que iba a cambiar la imagen de niña a mujer en una disciplina deportiva. Vieron esta parte que para mí era coherente, pero para ellos pues era comercial, ¿no? Y me sentí muy importante. Entonces, en los Juegos Olímpicos de Pekín, en mi final, en la cinta con la que estuve conviviendo ese último año, yo decidí dibujar los 4 Juegos Olímpicos. A ver, le damos al play. Ahí. Escribí Beijing 2008, Atenas 2004, Sydney 2000 y Atlanta 1996. Esto provocó en el pabellón un aplauso porque era histórico, ¿no? Entonces lo vio la marca de los Juegos de Pekín en los Juegos y dijeron, Almu, eres una de las 8 elegidas de todo el mundo, de todas las atletas que queremos para nuestra campaña. Vamos a hacer unas zapatillas exclusivas con una prenda exclusiva vuestra. Y una de las 8 eres tú. Imaginaos, entre atletismo, ya no era rítmica, es que eran todos los deportes de los Juegos Olímpicos. Y digo, guau, ¿y qué tengo que hacer? Dice, no, hemos visto lo de tu cinta. Queremos copiar la cinta y hacer unas zapatillas con tu diseño. Y yo digo, madre, es que el cierre ideal, ¿eh? ¡Guau! Mando mi cinta a Ámsterdam. Y a las 2 semanas me llaman y me dicen, oye, ¿no tendrás otra? Y le digo, no, espera, es que esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica, 40 horas, tengo 2 protusiones. Una creo que es de dibujarla. O sea, esta cinta es el resumen de mi vida, porque había sido la rítmica, solo la rítmica. Es que la hemos cortado y pegado en las lengüetas de las zapatillas. Entonces, yo ya me había retirado y entonces ya no me daban dinero, solo me daban material. Y les dije que no me mandasen más cajas y que me devolviesen los cachos. Entonces me devolvieron una bolsa de plástico con los cachos de la cinta, menos los de las lengüetas. Y las zapatillas esas nunca me llegaron. Entonces, esa bolsa de plástico con los trozos, la guardé. No supe qué hacer con mis trozos. A los 15 años, cuando mi vida personal salta por los aires y caigo yo en ese pozo, en la mudanza obligatoria que me vi hacer, apareció la bolsa de plástico con los trozos. Digo, mira, como yo. ¿Eh? Y entonces decidí hacer esto. Esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica. Un día me la destrozaron. Tuve la sensación de que todo mi esfuerzo
toda mi dedicación, todo el amor que había puesto en ella, no se tuvo en cuenta y que mi carrera deportiva importó bien poco. Si he aprendido algo a lo largo de este camino es que reconstruirse depende en gran medida de uno mismo. Es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Te buscas entre los escombros, recuperas los pedazos, ordenas tus experiencias y sacas toda la luz que haya en ellas para seguir dibujando tu vida. He reconstruido mi cinta porque todo lo que representaba aún seguía en mí. No se fue con el destrozo. Y lo más importante, la diseñé yo, la dibujé yo y he vuelto a hacerlo. Volví a recuperar a la alma que fui y la que soy. No es la misma, no soy la misma. No encontré los mismos rosas porque la marca desapareció, pero sí que creo firmemente en que cuando nos sentamos rotas por algo que no depende de nosotros, sí que creo que podemos recuperar mucho de lo que queda. Y si habéis construido vosotras mucho ese camino, lo podéis volver a reescribir, ¿no? Y os puedo asegurar que el tiempo que estuve redibujando esta cinta fue como una especie de ejercicio de meditación y de reencuentro conmigo. Me recordé dibujándola en esos aviones, me recordé en esas tardes de descanso con las piernas en alto, me recordé la valía que tuve, me voy a emocionar, la valía que tuve en aquel momento cuando besé el tapiz, ese beso que ahora dan las gimnastas para recordar su valía. Yo cada vez que me encuentro un poco floja digo, ahí fui competente, ahí lo decidí yo, ahí quise yo, esto lo decidí yo, ¿no? Entonces, guardar esos instantes que te han hecho sentir competente porque sigue estando ahí. Y cuando estuve dibujándola, sentí que todo eso venía. Entonces, hecho. Que podemos coger los cachitos nuestros y volver a dibujar. Nada, muchas gracias. Y gracias. Bueno, no sé para dónde es. Aquí. Bueno, gracias. Como ha sido muy disciplinada con el tiempo. Sí, ¿no? Más o menos. De tu carrera, perfecto. No sé si alguien se queda con ganas de hacerle alguna pregunta a Almudena. Sí, si queréis. A ver, ¿alguna cuestión? Venga, A ver. le dejo. Supongo que está encendido. Lo primero, por supuesto, felicitarte porque, pues nunca mejor dicho, una mujer con más que lo que tienes que tener. Con lo cual, muchísimas felicidades y simplemente decir que, bueno, has cumplido con todos los principios didácticos de la individualización, de la globalización, absolutamente todo lo que se puede decir y de la progresión. Y bueno, pues yo creo que el transformarte de ser una gimnasta, que es algo muy específico, a ser una mujer hecha y derecha, simplemente es para aplaudir. Bueno. Y punto, no hay nada más que decir. Sí, yo pienso mucho en los empleados o desempleados que llegan y que ven que pues, ya no están en el trabajo que estaban y hacerles ver que tienen algo ya, siempre van a tener algo que trasladar. Porque muchas veces lo que le pasa mucho al deportista es esa pérdida de identidad y lo que les pasa a los jubilados también, que muchas veces luego ¿qué hacen con su vida si su vida ha sido trabajar? Lo he visto en mi padre, ¡ay, te haz tortillas con mamá! Y se siente útil haciendo tortillas y es buscar tu motor, ¿no? Pero siempre sabiendo que lo que has construido sirve. Es algo para mañana, algo para el día siguiente también, no es algo que es para hoy, caduca y ya. Entonces, reafirmarles en la valía de lo anterior,
aunque haya sido una experiencia vital y aún no hayan trabajado en su vida, pero han sobrevivido a lo que sea, ¿no? Seguramente hay una historia detrás que puedan descubrir que tienen algo de partida, ¿no? Y es a lo que yo me agarré, digo, yo que tengo la creatividad, me sale pues por mi abuelo. ¿Quién me iba a decir que mi abuelo iba a tener tanta presencia? Claro que la tiene. El olor a disolvente es él. O sea, abuelo disolvente y sale mi abuelo, no es la colonia, es el disolvente. ¿Sabes? Entonces, el darle una nueva utilidad a las cosas. Es decir, esto yo puedo valer para actriz, claro. Es una forma de contar diferente, como hacía mi abuelo. O sea, entonces, todos tenemos seguro que algo a lo que agarrarnos que nos sirve. Es que esto es seguro. Porque cuando hablo con compañeras, digo, a ver, háblame de tal. Digo, ¿y no crees que esto...? Y entonces, de repente digo, es que haz un análisis profundo y enfréntate a cosas también oscuras tuyas, cosas que no hemos querido ver. Yo me responsabilizo de lo mío, no de lo de los demás, pero de lo mío sí. Y yo ahora voy a hacer el esfuerzo por lo mío, para reconstruirme yo, ¿no? Y luego si puedo ayudar a otro, lo hago. Primero yo, cuando ya esté bien, y al final es un poco, es que si no como sociedad, o sea, tenemos que dar y darnos. Bueno, yo creo que otro aplauso, ¿no?, para Almudena. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo me quedo aquí para... Perfecto. Ha sido una maravilla escucharte y totalmente inspiradora, ¿no? Nos hace reflexionar seguro muchísimo.